Hay un texto que no fue escrito en papiro ni grabado en arcilla, que no sobrevivió en ninguna biblioteca antigua ni fue descubierto en ninguna cueva del desierto. Un texto que no necesita ser traducido de ninguna lengua muerta ni interpretado a través de ninguna clave hermenéutica creada por los estudiosos. Un texto que cualquier ser humano lleva consigo en cada momento de cada encarnación, que está presente antes del nacimiento y que persiste después de la muerte, que la educación no puede borrar y que ninguna experiencia puede destruir por completo, porque no está hecho de palabras. Está hecho de algo más fundamental que las palabras. Está hecho de la sustancia viva del desarrollo espiritual, acumulada a lo largo de todas las encarnaciones por las que ha pasado un alma, registrada en el campo espiritual del cosmos, con una precisión que excede con creces la de cualquier archivo humano. Rudolf Steiner llamó a este texto el Evangelio oculto del alma humana. Y lo que estaba tratando de revelar, lo que se les había ocultado deliberada o inadvertidamente a través de siglos de tradición religiosa y décadas de educación materialista, es que este texto existe, que es legible para cualquiera que desarrolle los órganos de percepción apropiados, y que lo que contiene sobre la naturaleza del ser humano es al mismo tiempo lo más importante y lo más perturbador que cualquier conciencia puede encontrar. Lo que estaba oculto no es información. No es un conjunto de hechos sobre la realidad espiritual que las instituciones religiosas o las academias científicas hayan suprimido deliberadamente. Lo que estaba oculto es una dimensión de la experiencia misma, una manera de percibir y conocer que el desarrollo de la conciencia moderna ha hecho progresivamente inaccesible, no porque alguien lo haya prohibido, sino porque el desarrollo del pensamiento analítico que produjo las ciencias naturales y la tecnología exigió, como precio de su conquista, el cierre de los órganos de percepción, a través de los cuales esta dimensión era naturalmente accesible. Lo que ha estado escondido no está afuera. Está dentro de ti, en una profundidad que la conciencia cotidiana normalmente no alcanza, en una capa de existencia que el ruido de la vida moderna oscurece sistemáticamente, en una dimensión de quién eres que la mayoría de las formas de educación disponibles nunca te han enseñado a percibir. Para entender lo que Steiner estaba revelando cuando habló del evangelio oculto del alma humana, es necesario entender lo que quiso decir con evangelio. Y aquí, la etimología ayuda de una manera que rara vez se utiliza. La palabra griega euangelion significa literalmente buenas noticias. No buenas noticias en el sentido de información agradable que nos salva de problemas, sino buenas noticias en un sentido más profundo. La revelación de que la realidad es mejor, más rica, más cargada de posibilidades de lo que sugiere su apariencia superficial. Los 4 evangelios del Nuevo Testamento se llaman así porque el mensaje que contienen es este: que la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret revelaron algo sobre la naturaleza de la realidad que transforma por completo lo que es posible para el ser humano. El evangelio oculto del alma humana que Steiner describió tiene la misma estructura. Es la revelación de algo acerca de lo que un ser humano es genuinamente, que transforma completamente lo que es posible. Eso es una buena noticia en el sentido más profundo, que hace que la existencia sea radicalmente diferente cuando se percibe que cuando se ignora. Hay momentos en los que la vida deja de parecer aleatoria, como si todo empezara a apuntar a algo más grande que aún no se comprende del todo. Y tal vez no sea coincidencia que estés aquí ahora, escuchando exactamente esto. Las enseñanzas más profundas no aparecen para todos. Las encuentran aquellos que, de alguna manera, ya están preparados para percibir más allá de lo ordinario. Si alguna parte de esto te ha tocado de una manera diferente, no lo ignores. Hay un siguiente nivel de comprensión esperando en el enlace de descripción o en el comentario fijado. ¿Cuál es esta buena noticia? Steiner lo formuló de diferentes maneras en diferentes contextos, pero el núcleo fue siempre el mismo: que el ser humano no es lo que la mayoría de las cosmovisiones disponibles, tanto las religiosas convencionales como las científico-materialistas, afirman que es. No es un animal que desarrolló la inteligencia de una manera que la evolución no había planeado y por eso se encuentra en el mundo como un extraño, capaz de hacer preguntas que el universo no está preparado para responder. No es una criatura creada por un Dios externo que es radicalmente diferente de él y con quien la relación es siempre de absoluta asimetría, de criatura antes que el creador. No es un alma atrapada en un cuerpo físico que aspira a escapar a una dimensión espiritual más real. El ser humano es, según el evangelio oculto que Steiner había aprendido a leer, un ser cósmico de una singularidad e importancia que trasciende cualquier categoría que las formas de conocimiento disponibles puedan captar. Un ser que está en el centro de un proceso evolutivo que involucra no solo a este planeta, sino a todo el cosmos,
y que lleva dentro de sí, como parte de su constitución más íntima, dimensiones de la realidad que la mayoría de las almas encarnadas no perciben porque nunca se les ha mostrado hacia dónde mirar. La constitución del ser humano, lo que Steiner describió como la cuatripartición del ser humano en cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo astral y yo, es el primer capítulo del Evangelio oculto que se estaba ocultando. No en el sentido de que hubiera una conspiración para suprimir esta información, aunque la institucionalización del cristianismo ciertamente favoreció interpretaciones que simplificaron la antropología que el cristianismo primitivo llevaba en sus capas más profundas, pero en el sentido de que la comprensión de la cuatripartición humana perdió progresivamente su riqueza de detalles a medida que las categorías filosóficas disponibles, heredadas principalmente del aristotelismo que adoptó la escolástica medieval, redujeron la complejidad del ser humano a dicotomías menos sutiles, alma y cuerpo, espíritu y materia, naturaleza y gracia. Lo que esta reducción ha ocultado es la especificidad de las diferentes dimensiones del ser humano y la especificidad de las relaciones entre ellas, y es en la especificidad de estas relaciones donde reside más directamente el Evangelio oculto. El cuerpo físico no es simplemente la dimensión material del ser humano, la envoltura que habita temporalmente el alma. Es, desde la perspectiva de la ciencia espiritual, el producto de un proceso evolutivo de una complejidad y sabiduría que excede con creces cualquier cosa que la ciencia evolutiva convencional pueda captar, porque el cuerpo físico humano ha sido moldeado a lo largo de eones por fuerzas espirituales que han trabajado en él con la intención de crear el vehículo más adecuado para el desarrollo espiritual que la evolución tenía en mente. El cuerpo humano es, literalmente, un instrumento espiritual. No es un instrumento que el espíritu utiliza a pesar de sus limitaciones físicas, sino un instrumento que fue diseñado específicamente para los propósitos del desarrollo espiritual humano. El cuerpo etérico, el cuerpo vital que sostiene el físico, que lleva los ritmos biológicos y las fuerzas de crecimiento y regeneración, que se disuelve progresivamente en los días posteriores a la muerte, es el portador de la memoria etérica, el registro de todas las experiencias de esta vida y de todas las encarnaciones anteriores, inscritas no en forma de narrativa verbal, sino en forma de patrones de fuerza que determinan las capacidades y tendencias que el ser humano trae al nacer y que expresan el karma acumulado en encarnaciones anteriores. El cuerpo etérico es el libro en el que se registra el desarrollo pasado, y también es el instrumento a través del cual las fuerzas espirituales que operan en la vida entre encarnaciones dan forma al campo de posibilidades de la vida siguiente. Para Steiner, comprender el cuerpo etérico era fundamental para cualquier psicología genuinamente profunda, porque lo que la psicología moderna describe como inconsciente es en gran medida lo que lleva el cuerpo etérico, los patrones de memoria y fuerza que operan por debajo del umbral de la conciencia cotidiana, pero que determinan de manera profunda lo que esa conciencia experimenta. El cuerpo astral, portador de emociones, deseos, impulsos, experiencias de placer y sufrimiento, es para Steiner el aspecto del ser humano más directamente conectado con el cosmos espiritual durante la vida cotidiana. Mientras el ser humano duerme, el yo y el cuerpo astral se retiran del cuerpo físico y etérico y entran en contacto con planos espirituales a los que la conciencia despierta no accede, y es en este estado que el ser humano recibe, de maneras que rara vez llegan a la conciencia despierta de manera articulada, la guía y el alimento espiritual que el alma necesita para continuar su desarrollo. El cuerpo astral es el campo de las emociones no solo en el sentido de ser el lugar donde se experimentan las emociones, sino en el sentido más profundo de ser el campo que está en diálogo permanente con el cosmos espiritual, recibiendo impresiones de él y transmitiendo al cosmos la calidad de lo que el alma está experimentando. Y el yo, el cuarto y más fundamental constituyente del ser humano, el principio de individuación que persiste a través de todas las encarnaciones y que es la chispa de la conciencia, que el cosmos protege con un cuidado que ningún lenguaje puede describir completamente, es lo más precioso que el Evangelio oculto tiene para revelar. Porque la naturaleza del yo humano, desde el punto de vista de la ciencia espiritual, es una de las declaraciones más radicales que alguna tradición espiritual haya hecho. El yo humano no es una creación de Dios en el sentido de haber sido producido por un ser externo que sea completamente diferente de la criatura que produjo. El yo humano es, en su naturaleza más profunda, de la misma sustancia que el logos que creó el cosmos. Es una chispa del mismo fuego que encendió la creación, que no es idéntico al logos, se encuentra en una etapa incomparablemente anterior del desarrollo que representa el logos, pero que es constitutivamente del mismo orden de realidad.
Y esta afirmación, que el Evangelio oculto del alma humana tiene en su corazón, es la que se ocultó más sistemáticamente, ya sea por la teología que insistía en la distancia absoluta entre el Creador y la criatura, o por el materialismo que negaba la realidad de cualquier dimensión espiritual de la existencia. La historia del Evangelio oculto del alma humana, cómo fue velado progresivamente a lo largo de los siglos y cómo la ciencia espiritual de Steiner intentó descubrirlo, es inseparable de la historia de la evolución de la conciencia, que Steiner describió con un detalle sin precedentes. En los primeros periodos de la humanidad, que Steiner llamó la época atlántica y las primeras subrazas del periodo postatlántico, los seres humanos tenían un acceso instintivo y no plenamente consciente a las dimensiones espirituales de la realidad que llevan el cuerpo etérico y el cuerpo astral. No era un acceso claro, no era un acceso controlable, era la clarividencia primitiva de los pueblos antiguos, que veían fenómenos espirituales mezclados con fenómenos físicos en una percepción que no distinguía claramente entre los dos planos. Esta percepción era lo que los pueblos antiguos describían en sus mitos y tradiciones, no como productos de fantasía, sino como registros, inevitablemente distorsionados por la naturaleza no plenamente consciente de la percepción, de realidades espirituales que eran genuinamente percibidas. A medida que se desarrolló la conciencia, a medida que el yoga ganó firmeza e individualidad a lo largo de los siglos, este acceso instintivo a lo espiritual se fue cerrando progresivamente. El mismo logro de la conciencia individual que hizo posible el pensamiento científico y la creación tecnológica ha ido desdibujando progresivamente el velo entre lo físico y lo espiritual, y lo que se había percibido directamente empezó a transmitirse indirectamente, a través de mitos, rituales, sistemas iniciáticos que intentaban preservar, en formas más o menos codificadas, el acceso a lo que cada vez estaba menos disponible instintivamente. Los grandes sistemas de misterios de la antigüedad, de Eleusis, de Egipto, de Persia, de la India, fueron precisamente eso, intentos de mantener vivo el conocimiento del Evangelio oculto al alma humana en una época en la que se estaba perdiendo el acceso espontáneo. Lo que estos sistemas de misterio preservaron fue el conocimiento de la cuatripartición humana, la comprensión de que el ser humano tiene dimensiones que van más allá de lo físico visible, que estas dimensiones tienen una estructura específica y un desarrollo específico, y que la tarea fundamental de cualquier ser humano que tomara en serio su propia existencia era trabajar conscientemente con estas dimensiones de una manera que desarrollara lo que estaba potencialmente presente en ellas. El proceso iniciático al que conducían los misterios, que llevaba al candidato a través de experiencias que modificaban permanentemente la relación entre sus diferentes cuerpos y que le daban acceso directo a dimensiones de la realidad que la conciencia cotidiana no alcanza, era el método que estas tradiciones habían desarrollado para hacer consciente lo que operaba inconscientemente, para revelar al iniciado el texto del Evangelio oculto que llevaba su propia constitución espiritual. Con la institucionalización del cristianismo y la progresiva desaparición de las tradiciones mistéricas, un proceso que se aceleró dramáticamente en los primeros siglos de la era cristiana y que llegó a un punto sin retorno en algún momento de la Edad Media, este conocimiento se fragmentó. La teología cristiana ha conservado algunos fragmentos en forma doctrinal. La doctrina de la Trinidad, que tiene sus raíces en la comprensión de los diferentes planos de la realidad espiritual. La doctrina de la Encarnación, que señala la peculiar naturaleza de la relación entre lo espiritual y lo material en el ser humano. La doctrina de la gracia, que se refiere, de un modo que la teología no siempre ha sabido articular plenamente, a las fuerzas espirituales que operan sobre el ser humano, desde un orden de realidad diferente al suyo. Pero preservó estos fragmentos en formas que a menudo perdieron conexión con la experiencia espiritual directa que los había generado, transformando lo que había sido conocimiento vivido en doctrina creída. Y luego vino la Ilustración, y con ella el giro más radical. El proyecto de construir una comprensión del mundo sin referencia alguna a ninguna dimensión de la realidad que no pudiera ser verificada por los sentidos físicos y la razón que los procesa. Este proyecto, que produjo los extraordinarios logros de la ciencia moderna y que liberó a la humanidad de formas de autoridad que se habían convertido en obstáculos para el desarrollo, se produjo precisamente a costa de lo que estaba más oculto. La dimensión espiritual de la existencia humana fue declarada no solo inaccesible, sino inexistente. El evangelio oculto del alma humana no solo fue velado, sino negado, y la negación se enseñó sistemáticamente en todas las instituciones educativas como el producto final de una progresión de conocimiento que finalmente había alcanzado la verdad. Steiner vio el materialismo no como el resultado final de la búsqueda humana de la verdad,
sino como una etapa necesaria en un proceso evolutivo más amplio. Una etapa en la que el yo humano necesitaba obtener su completa independencia del cosmos espiritual para que, cuando se reconectara con ese cosmos, lo hiciera de una manera genuinamente libre y no con la dependencia inconsciente que había caracterizado eras anteriores. La clarividencia primitiva de los pueblos antiguos era un acceso real al mundo espiritual, pero era un acceso que no pasaba a través del yo consciente. Era, en cierto sentido, un acceso que le ocurría al ser humano, más que un acceso que el ser humano hacía conscientemente. El materialismo, al cerrar radicalmente la puerta a lo espiritual, creó el yo firme e individual que la siguiente fase del desarrollo espiritual necesitaba como base. Un yo que, cuando desarrollara la conciencia espiritual, lo haría desde dentro de su libertad en lugar de simplemente ser arrastrado por la conciencia. Este es el contexto en el que encaja la ciencia espiritual de Steiner. No como un retorno nostálgico a las formas premodernas de espiritualidad, no como un intento de ignorar el desarrollo que representó el materialismo, sino como el siguiente paso: el desarrollo de una forma de percepción espiritual que es al mismo tiempo rigurosa como la ciencia natural y abierta a las dimensiones de la realidad, que la ciencia natural excluye sistemáticamente de su campo de investigación. Una ciencia espiritual que el yo moderno puede practicar sin sacrificar la independencia y la capacidad crítica que desarrolló el materialismo, pero que las utiliza no para confirmar la inexistencia de lo espiritual, sino para investigarlo con la misma honestidad con la que investiga lo físico. Y lo que esta investigación, cuando se realiza con suficiente rigor y suficiente profundidad, encuentra, es precisamente el Evangelio oculto del alma humana, el texto que cada ser humano lleva dentro de sí, que registra tanto el desarrollo que se ha logrado a lo largo de todas las encarnaciones como el que aún necesita ser desarrollado, que revela la naturaleza del yo humano como chispa del logos y que apunta al destino evolutivo de toda la humanidad. Un texto que no fue escrito por ningún ser externo, que no necesita traducción o interpretación por parte de ninguna autoridad institucional, pero que puede ser leído directamente por cualquier yo que haya alcanzado el punto de desarrollo, en el que los órganos de percepción necesarios para esta lectura estén suficientemente activos. Si has seguido hasta aquí, eso ya dice mucho. No todo el mundo sigue adelante cuando empieza a darse cuenta. Muchos retroceden precisamente en el punto en el que todo finalmente podría tener sentido. Pero si elegiste continuar, tal vez sea porque algo dentro de ti ya reconoció este camino. No te pierdas este momento. El acceso para profundizar en todo esto está en el enlace de la descripción y también en el comentario fijado. Lo que se os ocultó no es un secreto guardado por ninguna élite. Es una dimensión de ti mismo que el desarrollo de la civilización moderna ha hecho sistemáticamente difícil de percibir, pero que está presente, que siempre ha estado presente, que el evangelio oculto que llevas dentro de ti describe con una precisión que ninguna doctrina externa puede igualar. Y la invitación que formula la ciencia espiritual de Steiner, la invitación que recorre toda su obra y que llega hasta nuestros días como el eco de una voz aún no suficientemente escuchada, es la invitación a aprender a leer este texto, desarrollar los órganos de percepción que hacen posible la lectura, para encontrar en quién eres más profundamente la buena noticia que el Evangelio escondido del alma humana tiene para revelar. Este desarrollo, que es el camino iniciático propio del ser humano moderno, el camino que la ciencia espiritual ofrece como una metodología verificable, más que como una creencia a aceptar, tiene como primer y más fundamental paso precisamente lo descrito anteriormente: la comprensión intelectual de la cuatripartición humana, no como una doctrina, sino como un mapa para la investigación de la propia experiencia. Porque la lectura del Evangelio oculto comienza con la conciencia de los propios cuerpos espirituales, con el descubrimiento, en la experiencia directa, de que hay dimensiones de la existencia que la conciencia cotidiana normalmente no alcanza, y que el cultivo deliberado de la atención interior hace progresivamente más accesibles. La experiencia del cuerpo etérico, que comienza a hacerse perceptible a través de una práctica meditativa prolongada, como una cualidad de vitalidad que no es meramente biológica, como un campo de fuerza que rodea e interpenetra el cuerpo físico y que tiene sus propias cualidades distintivas, es la primera capa del Evangelio, lo oculto que alcanza la percepción desarrollada. Y lo que revela esta percepción, lo que contiene el cuerpo etérico cuando comienza a ser leído en lugar de simplemente habitarse inconscientemente, es la historia de todas las encarnaciones anteriores. No en forma narrativa con personajes y eventos identificables. Esta forma de memoria etérica requiere un nivel de desarrollo mucho más avanzado, pero en forma de orientaciones, inclinaciones, capacidades y limitaciones que no se explican completamente por la historia de esta vida
y que el cuerpo etérico lleva como registro de lo que se ha desarrollado y de lo que aún está en proceso de desarrollo. La experiencia del cuerpo astral, que comienza a hacerse perceptible como un campo de fuerzas e impulsos emocionales que tiene su propia estructura independiente de lo que el yo consciente preferiría, revela otra capa del Evangelio oculto, la historia del desarrollo de la vida emocional y volitiva a lo largo de las encarnaciones, el patrón de cómo el alma se relaciona con el sufrimiento y el placer, con el poder y la impotencia, con el amor y su opuesto. El cuerpo astral es el campo en el que operan más inmediatamente los patrones no redimidos del karma. Y también es el campo en el que el amor libre, cuando comienza a emerger, produce sus primeros y más visibles cambios en la sustancia del alma. Y el yo, el cuarto constituyente, el núcleo eterno que recorre todas las encarnaciones y que lleva el registro del desarrollo espiritual genuino que se ha logrado, es la capa más profunda del Evangelio oculto y al mismo tiempo la más íntima. Lo que el yo revela, cuando se lo encuentra en su profundidad más que en su superficie, cuando la conciencia va más allá de las identificaciones de la personalidad, más allá de los roles, más allá de las narrativas que el ego construye para hacer manejable la existencia, es algo que no se puede describir completamente porque es, literalmente, la sustancia de la que está hecha la conciencia misma. Es el logos encontrándose en una forma finita, singular, irrepetible. Es el cosmos conociéndose a sí mismo desde un punto de vista que no existía antes y que no existirá de la misma manera después. Es el texto más íntimo y más universal a la vez, porque lo que el yo más profundo encuentra cuando genuinamente se encuentra a sí mismo es lo mismo que encontraría cualquier yo si alcanzara el mismo punto de profundidad, el logos, que es la sustancia de todo. El Evangelio oculto del alma humana tiene buenas noticias que se te han ocultado precisamente porque son demasiado buenas para creerlas sin verificación, porque cualquier afirmación de esta grandeza, sin la posibilidad de verificación, tiende a producir una creencia ingenua o un rechazo escéptico. La buena noticia es esta: eres más de lo que crees que eres, mucho más. El ser humano que percibe la conciencia cotidiana, con todas sus limitaciones, todos sus patrones repetitivos, toda su distancia de lo que imagina que debería ser, es solo la superficie de una realidad mucho más vasta que está presente dentro de ustedes, ahora mismo, llevando la historia de un desarrollo que abarca eones, que apunta hacia un destino que la mayoría de las cosmovisiones disponibles ni siquiera pueden imaginar. Esto no es autoayuda disfrazada de espiritualidad. Es el resultado de una investigación espiritual que Steiner llevó a cabo con el rigor de un científico y la profundidad de un iniciado, y que reveló sobre la naturaleza humana lo que ninguna otra forma de conocimiento disponible ha logrado revelar con la misma plenitud y la misma especificidad. Steiner describió, con una precisión que todavía sorprende, lo que sucede cuando un ser humano comienza genuinamente a leer su propio evangelio oculto, cuando la práctica espiritual desarrolla los órganos de percepción que hacen posible este encuentro. El primer efecto es a menudo desconcertante, el descubrimiento de que lo que uno pensaba que era uno mismo, el conjunto de características, hábitos, preferencias y reacciones que componen la personalidad, es mucho más pequeño de lo que uno es genuinamente, que la identidad que se ha construido a lo largo de esta vida es capa sobre capa sobre capa de un ser que va incomparablemente más profundo. Que los límites que parecían ser los límites del ser son, en la perspectiva más amplia que ofrece la percepción espiritual, solo los límites de esta encarnación específica, que están en el campo de visión solo porque uno mira desde dentro de ellos. Este descubrimiento, que la ciencia espiritual llama el encuentro con el yo superior, es a la vez la experiencia más humilde y más expansiva que permite la existencia encarnada. Humilde porque revela cuán lejos está todavía el yo cotidiano de lo que ya está el yo más profundo. Expansivo porque revela que el yo más profundo ya existe, que el camino no es construir desde cero, sino descubrir lo que siempre ha estado presente. Y es esta combinación de humildad y expansión la que caracteriza el encuentro genuino con el evangelio escondido del alma humana, lo que la distingue de todas las formas de ilusión espiritual que utiliza el lenguaje de la grandeza humana para inflar el ego en lugar de trascenderlo. Lo que Steiner ha revelado sobre el destino evolutivo del ser humano, lo que el evangelio oculto señala como el horizonte hacia el cual se dirige el desarrollo, es quizás la buena noticia más radical de todas, que el ser humano está en camino de convertirse en un ser espiritual de pleno derecho, que el proceso evolutivo que se está llevando a cabo a lo largo de innumerables encarnaciones está destinado no a la disolución del yo en una indistinción divina, sino a la realización del yo en una
forma de existencia que es al mismo tiempo completamente individual y completamente una con el ser. Cosmos, lo que las tradiciones orientales describen como iluminación y lo que las tradiciones occidentales describen como santidad, son ambos indicadores, desde diferentes perspectivas, de la misma realidad. El yo humano que ha llegado al punto en el que el logos opera a través de él con tanta naturalidad como la luz opera a través de un cristal completamente pulido. Ni un cristal que desapareció en la luz, un cristal que está completamente presente, completamente en sí mismo y completamente transparente a la luz que lo atraviesa. Esto se te ocultó, no porque no importara, importa más que cualquier otra cosa, sino porque el desarrollo de la conciencia humana necesitó pasar por el momento en el que el yo se encerró en el materialismo para ganar su independencia, antes de poder abrirse de nuevo al cosmos espiritual de forma genuinamente libre. Este momento está pasando. La puerta que el materialismo había cerrado se va abriendo progresivamente para quienes desarrollan los órganos de percepción adecuados. ¿Y lo que hay al otro lado de esa puerta? Lo que el evangelio oculto del alma humana tiene para revelar a quienes aprenden a leerlo, es lo que Rudolf Steiner pasó su vida tratando de decir en todas las formas que pudo encontrar. Que eres una chispa del logos que creó el universo, que llevas dentro de ti un texto más precioso que cualquier escritura, que el desarrollo que has logrado a lo largo de todas tus encarnaciones es real y permanente, y es parte del proyecto más fundamental que existe. Y que el cosmos está esperando, con la paciencia de quien existe más allá del tiempo, a que llegues al punto en el que finalmente puedas reconocer lo que siempre fuiste. La pregunta de cómo uno comienza a leer el Evangelio oculto mismo, cómo uno da los primeros pasos en un camino que a la mayoría de las personas nunca se les ha enseñado a caminar, es la pregunta más práctica en toda la ciencia espiritual de Steiner. Y él la respondió con una especificidad que pocos de sus comentaristas han comprendido completamente. El punto de partida no es la dramática experiencia espiritual, la visión, la iluminación, el momento de éxtasis que lo transforma todo a la vez. El punto de partida es algo mucho más accesible y mucho más exigente al mismo tiempo, la observación honesta del propio pensamiento. Pensar, para Steiner, es la única actividad humana en la que el ser humano puede observar su propio funcionamiento sin que la observación altere lo observado. Cuando observas una emoción, la observación ya cambia la emoción. Cuando se observa una acción, la conciencia de ser observado modifica la acción. Pero cuando uno observa un pensamiento, cuando mantiene el contenido de un pensamiento en el campo de la conciencia y examina cómo se mueve ese contenido, cómo se conecta con los demás, qué fuerzas lo mueven y qué fuerzas lo sostienen, el acto de observación no distorsiona lo que se está observando. Y es en esta no deformación donde reside el valor específico del pensamiento como punto de partida. Es el lugar donde la conciencia puede conocerse a sí misma sin la distorsión que el ego inevitablemente introduce cuando observa cualquier otro proceso interno. El ejercicio que Steiner prescribió para el desarrollo de la percepción espiritual comienza, por tanto, con lo que llamó meditación sobre el pensamiento puro, la capacidad de mantener un contenido de pensamiento, un concepto simple, una idea clara, en el campo de la conciencia durante un periodo determinado, sin que el flujo habitual de asociaciones lo arrastre a otros contenidos, sin que la mente salte a lo que ese contenido recuerda, a lo que es diferente de él, a las implicaciones prácticas que tiene. Simplemente mantén el contenido presente, con atención viva y sin esfuerzos forzados, durante el mayor tiempo posible. Este ejercicio, que parece ridículamente simple cuando se describe y que inmediatamente revela, cuando se intenta, el grado en que la mente cotidiana está fuera del control del yo, es el comienzo de la lectura del Evangelio oculto, porque es el comienzo del desarrollo del pensamiento vivo en lugar del pensamiento representacional. El pensamiento vivo no opera solo con imágenes de lo que ya ha existido. Participa en la actividad pensante del logos, se mueve con lo real en lugar de simplemente catalogar representaciones de lo real. Y cuando el pensamiento vivo comienza a desarrollarse, cuando la meditación en el pensamiento puro cambia progresivamente, al identificar la calidad de la actividad pensante, algo comienza a abrirse en la percepción. La percepción de que hay una dimensión de los fenómenos que el pensamiento representativo no alcanzó, que estuvo presente todo el tiempo, pero que la actividad pensante común, porque estaba completamente ocupada con representaciones, no percibió. Esta apertura, este primer vislumbre de una dimensión de la realidad que alcanza el pensamiento vivo, pero no el pensamiento representativo, es lo que Steiner llamó el comienzo de la imaginación espiritual. No imaginación en el sentido de fantasía o creación subjetiva de imágenes,
Pero la imaginación en el sentido de percepción de imágenes que existen objetivamente en el campo espiritual y que el pensamiento vivo, al participar de la actividad del logos, comienza a percibir. El cuerpo etérico de una planta, el campo astral de un ser humano en intensa emoción, las corrientes de fuerza que operan en los fenómenos naturales. Estos son los primeros objetos que la imaginación espiritual percibe cuando comienza a funcionar. Y lo que revelan, cuando se perciben directamente en lugar de simplemente pensarse, es el primer capítulo del Evangelio oculto que se estaba ocultando. Que el mundo físico, que perciben los sentidos, está sostenido por un mundo de fuerzas vitales que es tan real como el físico, pero que opera de acuerdo con leyes diferentes. Lo que sucede al leer el Evangelio oculto, cuando la percepción espiritual se desarrolla más allá de la imaginación, cuando alcanza lo que Steiner llamó inspiración y luego intuición espiritual, es algo que describió con una claridad que rara vez aparece en otros textos de la tradición espiritual. La inspiración espiritual es la capacidad de percibir no solo las imágenes que el mundo espiritual proyecta en el campo etérico, sino los seres que están detrás de esas imágenes, los seres jerárquicos que habitan los planos espirituales y que tienen sus propias historias evolutivas, sus propias misiones, sus propias relaciones con el desarrollo de la humanidad. Y la intuición espiritual es la capacidad de percibir no solo lo que hacen estos seres, sino quiénes son, entrar en contacto real con su esencia de una manera que el conocimiento de imágenes o pensamientos no puede producir. A medida que la percepción espiritual se desarrolla a través de estas tres etapas, imaginación, inspiración, intuición, el evangelio oculto del alma humana se vuelve progresivamente más legible. No todo a la vez, no de una manera que elimine la incertidumbre y produzca una certeza absoluta sobre todas las cuestiones, pero progresivamente, como el bosque, se vuelve más reconocible a medida que los ojos se adaptan a la oscuridad. Primero las formas más grandes, luego los detalles, luego los patrones que forman los detalles cuando se ven juntos. Y lo que se lee a medida que se desarrollan las tres etapas de la percepción es, en cada etapa, una dimensión diferente del texto que el ser humano lleva dentro de sí. La imaginación espiritual revela el cuerpo etérico y lo que lleva consigo, la historia del karma acumulado en las encarnaciones, las fuerzas de desarrollo que fueron depositadas progresivamente en el campo etérico a través de la práctica espiritual, los patrones de sufrimiento y alegría que el karma creó y que están inscritos en la sustancia vital. La inspiración espiritual revela el cuerpo astral y lo que lleva, la historia de la vida emocional a través de las encarnaciones, los patrones de relación que se han desarrollado con otros seres que forman parte del mismo campo evolutivo, las fuerzas del amor, el miedo y la sabiduría que se han ido acumulando progresivamente. Y la intuición espiritual revela el yo, el texto más profundo de todos, lo más precioso que el evangelio oculto tiene para revelar. El yo, cuando se percibe en la intuición espiritual, cuando se lo encuentra no como un concepto, sino como una realidad directamente percibida, revela algo que el lenguaje no puede captar completamente, pero que aquellos que han tenido esta experiencia reconocen inmediatamente, que es antiguo de una manera que trasciende cualquier experiencia de esta vida, que lleva la memoria de desarrollos que abarcan eones, que tiene una orientación hacia el logos que no se adquiere, pero que es constitutiva, que es al mismo tiempo completamente singular, irrepetible en todo el cosmos y completamente parte, de un todo que la singularidad no disminuye, sino que enriquece. Steiner vio la conciencia de uno mismo en la intuición espiritual como el corazón de lo que el Gólgota había hecho posible para el ser humano moderno, como el acceso que el Logos hacía disponible al depositar sus fuerzas en el campo espiritual de la Tierra, para cualquier alma que alcanzara el nivel requerido de desarrollo para realizarlo. Antes del Gólgota, la autopercepción profunda requeriría los sistemas iniciáticos de los grandes misterios. El proceso formal, conducido por sacerdotes experimentados, de extraer el yo del cuerpo físico para que pudiera ser percibido fuera de sus identificaciones habituales. Después del Gólgota, las fuerzas del logos en el campo etérico de la Tierra crean las condiciones para que esta percepción sea progresivamente accesible a cualquier yo que haya desarrollado los órganos de percepción apropiados, sin el riesgo que conllevaban los antiguos procesos iniciáticos para las almas que aún no estaban preparadas para ellos. Esta democratización del acceso al evangelio oculto, esta posibilidad de que cualquier ser humano que trabaje seriamente con el desarrollo espiritual pueda aprender progresivamente a leer el texto que lleva dentro de sí, es, para Steiner, una de las consecuencias más revolucionarias y menos comprendidas del Gólgota. No es que el acceso se produzca sin trabajo, requiere el mismo trabajo que requiere cualquier desarrollo genuino, que no es pequeño,
Pero ese acceso está disponible de una manera que no depende de pertenecer a una tradición específica, de haber tenido un maestro específico, de haber realizado rituales específicos en lugares específicos. Depende solo de alcanzar el nivel de desarrollo en el que las fuerzas del logos puedan comenzar a operar a través del yo. Y este desarrollo puede ocurrir en cualquier vida, en cualquier cultura, en cualquier tradición o fuera de cualquier tradición. La invitación que el Evangelio oculto del alma humana, a través de la voz de Steiner, extiende a cualquier ser humano que lo encuentre, es una invitación que no puede ser rechazada completamente sin costo alguno, porque una vez que uno sabe que el texto existe, que es legible, que ha sido oculto no por ningún poder externo, sino por el propio desarrollo de la conciencia humana, que ahora ha llegado al punto en el que puede recuperar el acceso. Una vez que se sabe eso, el silencio sobre el tema tiene un peso diferente. No es que exista una obligación externa de desarrollar los órganos de percepción y de aprender a leer el Evangelio oculto mismo, pero la comprensión de que esta posibilidad existe, que el cosmos ha depositado en ti un texto que describe lo que eres genuinamente, que registra el desarrollo que has logrado, que señala lo que aún está por lograr, esta comprensión crea una responsabilidad que es inherente al conocimiento. Y lo que el Evangelio oculto revelaría, si aprendieras a leerlo, no es diferente de lo que Steiner pasó décadas tratando de formular en un lenguaje que la conciencia moderna pudiera recibir. Que eres una chispa del logos, que estás en un proceso de desarrollo que tiene edades de historia detrás de ti y edades de destino ante ti, que cada encarnación es un capítulo en un texto que tiene una coherencia y dirección que trasciende cualquier capítulo individual, y que lo que haces en esta encarnación particular, con las circunstancias que el karma ha dispuesto, con las relaciones que el cosmos ha preparado, con los momentos umbral que presenta la vida, importan de una manera que va mucho más allá de lo que cualquier perspectiva de corto plazo puede ver. Esto se te ocultó. Ahora se está diciendo. Lo que se hace con él es genuinamente libre, y es, quizás, el ejercicio más fundamental de la libertad humana que existe. Hay una dimensión del Evangelio oculto del alma humana que Steiner exploró con especial intensidad en sus conferencias sobre los grandes ciclos evolutivos. Una dimensión que conecta el texto individual de cada alma con el texto colectivo de toda la humanidad, y que revela por qué revelar lo que estaba oculto no es solo una cuestión de desarrollo personal, sino de necesidad evolutiva para todo el cosmos. El cosmos, desde el punto de vista de la ciencia espiritual, no es un sistema mecánico que existe y opera independientemente de la conciencia de los seres que lo habitan. Es un organismo vivo en el que la conciencia es fundamental, en el que el desarrollo de la conciencia de los seres que lo habitan es parte constitutiva del desarrollo del cosmos mismo. Esto significa que el Evangelio oculto del alma humana no es solo el relato del desarrollo de un alma individual. Es también, en cada alma individual, la expresión de una perspectiva sobre el cosmos que el cosmos no posee en ningún otro lugar. Cada alma humana, con la historia evolutiva única que conlleva su karma, con la singularidad que sus encarnaciones han producido, percibe el cosmos desde un ángulo que le es exclusivamente propio. Y esa percepción, cuando se desarrolla hasta el punto en que puede ejercerse genuinamente, aporta algo al cosmos que el cosmos no podría tener sin ella. El Evangelio oculto de cada alma no es solo la historia del alma, es también una contribución al conocimiento que el cosmos tiene de sí mismo. Esta visión, que cada ser humano es una perspectiva irrepetible del cosmos sobre sí mismo, y que el desarrollo espiritual de cada alma contribuye al autoconocimiento del cosmos, es lo que transforma la cuestión del Evangelio oculto de una cuestión personal a una cuestión cósmica. No en el sentido grandioso que la cultura espiritual popular suele utilizar para inflar el ego con un sentido de importancia cósmica, pero en el sentido preciso y exigente, que lo que hagas con el texto lo lleves dentro de mí esmo. Si desarrollas los órganos de percepción que te permiten leerlo, si trabajas con el karma que registra, si colaboras con el desarrollo al que apunta, no se trata solo de ti. Se trata de lo que el cosmos puede saber sobre sí mismo a través de ti. Y el cosmos no tiene sustituto para lo que tú puedes ofrecer específicamente, porque la perspectiva que llevas no existe en ningún otro lugar. El Evangelio escondido está oculto, no porque el cosmos lo haya escondido, sino porque el desarrollo que hace posible su lectura tomó tiempo, y es posible que aún sea necesario mucho tiempo. Pero lo que espera el cosmos, con la paciencia de quien no está sujeto al tiempo como lo están los seres temporales, es precisamente esto, que llegues al punto en que puedas empezar a leer lo que siempre has llevado,
que el texto que eres sea percibido por el yo que lo lleva. Que las buenas noticias que contiene el Evangelio oculto del alma humana, la noticia de que eres más de lo que crees que eres, que el cosmos necesita lo que tú puedes ofrecer específicamente, que el desarrollo que has logrado importa de maneras que trascienden cualquier vida individual, finalmente te lleguen, y que tú, al recibirlo, hagas con él lo que solo tú puedes hacer. El enfoque práctico del Evangelio oculto, lo que Steiner prescribió específicamente para cualquiera que quisiera comenzar a descubrir lo que había estado oculto, tiene una estructura que puede parecer modesta para quienes esperan métodos espectaculares, pero tiene una profundidad que solo se revela a través de la práctica sostenida. La primera práctica es lo que él llamó el cultivo de pensamientos elevados, la voluntad deliberada, realizada regularmente y con una intención específica, de dirigir el pensamiento hacia contenidos espirituales de alta calidad. Las ideas de la ciencia espiritual, las imágenes de los evangelios leídas con atención meditativa, los conceptos de la filosofía cuando se abordan con la voluntad de encontrar en ellos no solo estructuras intelectuales, sino expresiones del logos. Esta práctica, que en la mayoría de las tradiciones contemplativas se llama lectura sagrada o meditación de textos, tiene para Steiner una justificación que va más allá de la costumbre devocional. El campo etérico del ser humano es literalmente modificado por la calidad de los pensamientos que se cultivan regularmente. Los pensamientos no desaparecen cuando un ser humano deja de pensar en ellos. Dejan una impresión en el campo etérico que persiste y que, cuando los pensamientos son lo suficientemente elevados y regulares, modifican progresivamente la estructura del campo etérico de una manera que lo hace más transparente a las fuerzas espirituales. Es el mecanismo por el cual la meditación construye, con el tiempo, los órganos de percepción espiritual, no de manera dramática o inmediata, sino como una impresión que se profundiza con cada repetición, como un surco que se vuelve más profundo con cada pasaje. La segunda práctica es el repaso diario del día en orden inverso, una práctica que Steiner describió como especialmente efectiva para desarrollar la memoria etérica y, a través de ella, comenzar a leer el Evangelio oculto que porta el cuerpo etérico. El ejercicio consiste en revisar los acontecimientos del día que acaba de pasar, comenzando por los más recientes y avanzando hacia los más antiguos, con la atención de un observador que no juzga ni justifica, sino que simplemente ve los patrones que el día reveló, las fuerzas que operaron, las cualidades que surgieron en diferentes momentos. Esta revisión en orden inverso, que va en contra del flujo habitual del tiempo y por lo tanto desarrolla una capacidad específica para moverse en el campo etérico de forma no lineal, es, según Steiner, uno de los ejercicios más directamente eficaces para iniciar el desarrollo de la percepción etérica. La tercera práctica es lo que Steiner llamó meditación sobre los fenómenos naturales, la contemplación paciente y no analítica de los fenómenos de la naturaleza, el crecimiento de una planta observado durante días y semanas, el movimiento de las nubes en el cielo de una tarde, la textura de una piedra que se vuelve progresivamente más familiar con la atención repetida. Esta contemplación, que se diferencia de la observación científica porque no busca una explicación causal, y que se diferencia de la apreciación estética porque no busca el placer, desarrolla progresivamente la capacidad de percibir las fuerzas etéricas que sustentan los fenómenos físicos. Es como aprender a ver la profundidad en un cuadro que antes se había percibido solo como una superficie. La profundidad siempre estuvo ahí, pero los ojos necesitaban desarrollo para alcanzarla. Estas tres prácticas, el cultivo de pensamientos superiores, el repaso diario en orden inverso, la contemplación de los fenómenos naturales, no son ejercicios esotéricos que requieran una iniciación especial. Son prácticas que cualquiera puede empezar a realizar en cualquier momento de su vida, en cualquier nivel de desarrollo, en cualquier circunstancia. Lo que requieren no es talento especial o condiciones especiales, sino regularidad. La voluntad de hacerlo prescrito, incluso cuando el estado emocional no es favorable, incluso cuando los resultados no son inmediatamente visibles, incluso cuando la vida cotidiana ejerce su presión en todas direcciones. Y con esta regularidad, que es en sí misma un ejercicio de la voluntad que fortalece progresivamente precisamente la capacidad de actuar desde lo más profundo en lugar de condicionarlo, el Evangelio oculto se vuelve progresivamente más legible, no todos a la vez, no de una manera que elimine todas las dudas y produzca certeza absoluta en todos los asuntos espirituales, pero progresivamente, con la cualidad de una revelación que se profundiza con cada encarnación, con cada práctica, con cada momento en que el yo más profundo encuentra el logos que lo constituye y reconoce, con la certeza que solo la experiencia directa produce,
que el texto que siempre ha llevado consigo es el texto más verdadero que existe.